Les voy a contar algo sobre mi historia en la procrastinación. Por ejemplo, en mis estudios. En, Cuando estaba en bachillerato, yo repetí segundo año, repetí tercer año. Iba a repetir tercer año por segunda vez, pero no me lo permitieron. Entonces, bueno, no pude seguir estudiando. Y de allí comencé a buscar qué hacer, a buscar trabajar. Me comencé a dar cuenta de que me estaba enfocando en las soluciones. Encontraba un problema y quería buscar cuál era el origen de ese problema. Muchas veces no lo conseguía. El problema estaba cuando conseguía la solución y no la hacía. Ahí me creé un pensamiento al que llamo que es peor saber qué hacer y no hacer nada a no saber qué hacer. Porque cuando no sé qué hacer, está bien, no sé qué hacer para resolver el problema. Pero cuando ya sé qué hacer, cuando identifico cuál es la solución del problema, el origen del problema y sé cómo resolverlo y lo procrastino, eso me genera mucha tensión. Entonces por eso digo que es peor saber qué hacer y no hacer nada. En ese camino comenzó mi movimiento y a poder entender qué era lo que estaba pasando que me impedía poder iniciar la solución a ese problema. Sí, comencé a revisar qué estaba pasando. Me di cuenta que desarmaba las cosas para poder entender cómo funcionaban. Y me ponía a pensar. Recuerdo que en una oportunidad mi hermano estaba estudiando ingeniería en electricidad y él llevó un transformador a la casa. Y el transformador tenía un problema porque le habían hecho unos cambios en algunos cables y no podían resolverlo. Él era un transformador no para llevarlo de 220 a 110 voltios, sino para hacerlo al contrario. Y, y era un problema porque era con contactores eléctricos. O sea, de eso que le pasa a un switch, él trabaja como un imán y entonces comienza a trabajar. Me puse a analizarlo y encontré dónde estaba el problema. Y lo resolví. Mi hermano quedó loco. ¿Qué? ¿Lo reparaste? No puede ser. Pero yo lo traje para yo repararlo y tú lo resolviste. Bueno, sí, lo reparé. Así hacía con muchas cosas. En una oportunidad, siendo niño, bueno, más o menos adolescente, recuerdo que en la parte de atrás de la casa, nosotros vivíamos en una casa muy humilde, y en la parte de atrás de la casa había una quebrada donde tiraban mucha basura, y la licuadora de mi mamá se dañó. Pero una mañana yo me asomo hacia la quebrada y veo una licuadora abajo. Y bueno, bajé como pude, bajé y agarré la licuadora. La licuadora era la misma marca, pero un modelo distinto. Esas licuadoras Hoster, que hay unas que tienen de 3 botones y otras tienen como 8 botones. Bueno, así era. La de mi mamá tenía 3 botones y aquella licuadora tenía 8 botones. Y bueno, había que integrarla. A la final duré como 2 días y la resolví. La reparé. ¿A qué viene todo esto y qué tiene que ver con la procrastinación? Porque estoy hablando de soluciones. Y es que me di cuenta que tengo la habilidad para resolver cosas. Tengo la habilidad para buscar dónde está la base del problema y resolverla. Y vamos a llamar a esa parte una dimensión. ¿Sí? Vamos a poner la dimensión del todero. Porque es que yo realmente me gusta reparar cosas en la casa. Aprendí a reparar la pulidora cuando estaba también adolescente. Reparé la lavadora de la casa. Tanto que en una oportunidad mi mamá me llevó a la casa de una amiga de ella para que reparara la lavadora de la amiga. Y bueno, recuerdo que me pagaron en aquel momento 100 bolívares. Eso era un dineral. Y, y bueno, en esa dimensión del todero, soy bueno. Sí, soy bueno, mira, soy bueno pintando, soy bueno reparando problemas eléctricos, resolviéndolos. De hecho, soy técnico en sistemas de telecomunicaciones, donde me desarrollé en la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela y aprendí a reparar equipos que muy pocas personas los reparaban allí en esa empresa, que eran los multiplicadores de pares. Y los reparaba.
esa área estaba solamente para ingenieros y técnicos especializados y bueno, yo aprendí a repararlos también y me tocó resolverlo. También resolví algunos problemas de redes y bueno, tanto fue así que trabajé como yo era una unidad de soluciones especiales, por así decirlo. Y allí me encontré con un amigo, muy buen amigo, que también más o menos hacía lo mismo y por eso hicimos muy buena llave. Entonces a esa dimensión llamamos la dimensión del todero, por así decirlo. En nuestra vida tenemos distintas dimensiones. ¿Saben para qué no soy bueno yo? Para redactar. Sí, no soy bueno redactando. Yo fui gerente de planificación en otra empresa de telecomunicaciones, una gran empresa de telecomunicaciones, de la cual aún con mi corazón estoy conectado. Y resulta que allí desarrollé algunas habilidades de la redacción, porque estaba como primero en la parte de producto, desarrollo de producto para lo que era el desarrollo del servicio de telefonía en esa empresa y desarrollé mucho documento. Gracias también a algunos ingenieros que me acompañaron, los recuerdo también con mucho cariño, de los cuales le envío un gran saludo. Y con ellos hice un gran equipo que sin ellos realmente no hubiese tampoco podido lograr lo que logramos allí. Esa dimensión yo procrastino porque yo evitaba hacer esos documentos porque tenía muy poca habilidad. Sin embargo, el conocimiento lo tenía. Lo que tenía que ver con el conocimiento técnico, con el conocimiento del desarrollo de las redes, con el desarrollo de todo lo que era el sistema de redes de planta externa. Y a pesar de que yo vengo de la parte telco de cobre, esta es una empresa de cable y de cable coaxial. Y entonces está en una red HFC y mi red era de cobre. Sin embargo, el principio viene siendo el mismo. Y allí hubo áreas en las que procrastinaba algunos proyectos. Realmente habían situaciones en las que necesité ayuda de otras personas para poder resolver la deficiencia que tenía, por ejemplo, en la redacción. ¿A qué les muestro aquí? Que me di cuenta que nosotros para poder hacer cualquier cosa en la vida, necesitamos tres pilares. Necesitamos los conocimientos, necesitamos las herramientas y necesitamos las habilidades. Sin nada de eso, sin uno de esos tres pilares, no podemos hacer nada. Nos realmente se nos hace difícil. Cuando nosotros no reconocemos la carencia en alguno de esos tres pilares, cuesta mucho poder avanzar y eso impide a que nosotros nos sintamos seguros. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que me sienta seguro. En el 2015, cuando hice mi trabajo de grado para graduarme de psicólogo, encontré que en ese estudio trabajé fue con lo que era la autoeficacia, que la desarrolló Bandura, y los índices de satisfacción laboral. Cómo esa relación generaba satisfacción y resultados dentro de la empresa. Hice esta investigación en una organización del gobierno, donde agradezco por todo Fondael, que ellos me dieron la oportunidad de poder hacer ese estudio. Y pude constatar que realmente las personas que tenían la percepción de alta autoeficacia realizaban la tarea sin problema, indistintamente de los factores externos de satisfacción. La autoeficacia es un factor interno que genera la motivación. Cuando yo me siento en la capacidad de poder hacer algo, me siento motivado a resolverlo, genero la motivación necesaria. La motivación no es externa, la motivación es interna. Pueden haber elementos externos que pueden impulsarme
con los que yo puedo utilizar como, como impulsores de mi motivación. Y eso es interno solamente. ¿Qué encontré allí? Que muy a pesar de que las personas tenían bajo sueldo, no se sentían satisfechos con el sueldo que tenían. Algunos tenían inconvenientes con sus supervisores y también con el ambiente de trabajo. Estos factores o estas variables por ese estudio, a pesar de que incidían en la satisfacción, a ellos les incrementaba el nivel de satisfacción en la tarea que ellos hacían donde se sentían eficaces, donde ellos se sentían eficientes, donde ellos tenían una alta percepción de autoeficacia. Entonces, si nosotros comenzamos a unir esto, lo que yo percibo, bien, ahora hay elementos que también impiden que yo avance. ¿Sí? Hay elementos que impiden que yo avance. Y aquí es donde les voy a compartir la investigación que he realizado y que me ha llevado a determinar que la procrastinación no es un indicador de flojera o un indicador de irresponsabilidad o un indicador de hábitos negativos en la persona que llevan a diferir constantemente la tarea. La procrastinación, desde lo que yo he encontrado, es una reacción protectora del sistema nervioso, sí, del instinto de supervivencia que genera la protección para impedir que vayamos nosotros a sufrir problemas emocionales en el futuro si la tarea no es realizada con eficiencia y que no se generan los resultados que se esperan. Entonces el instinto de supervivencia nos frena para evitar que alguien nos vaya a criticar al respecto. Sí, sí, si vamos a la teoría polivagal de Porges, él encontró que algo que yo también venía pensando hace mucho tiempo, pero él lo desarrolló, él lo investigó, él lo encontró, lo descubrió y lo compartió, la neurocepción. La neurocepción tiene un elemento distintivo con respecto a la percepción. La percepción es esta que yo llego y me toco, me acaricio y yo percibo, yo siento y es consciente de lo que estoy pasando. Esto es la percepción. Yo puedo percibir frío, puedo percibir las variables de temperatura, lo que son, cómo varía la temperatura. Puedo tener distintas sensaciones en mi percepción. Sin embargo, esta neurocepción no pasa por el prefrontal. El prefrontal es donde nosotros generamos todos los procesos mentales de lo que es análisis, tomas de decisiones. Cada vez que estás aprendiendo o cuando vas a analizar, a comparar para tomar una decisión, eso está aquí. La base de la inteligencia realmente está aquí en el prefrontal. Esa inteligencia procesal, que estos son los procesos de alto nivel. Aquí, entonces, entra mucho más a lo profundo la neurocepción, porque es mucho más complejo. Primero, porque no te das cuenta de lo que estás viendo. Segundo, en el sistema límbico, que es donde se da todo este proceso, la amígdala no sabe de dónde viene la información. La amígdala es esa pequeña glándula, esa parte del cerebro que es la que nos activa constantemente en esas reacciones del cuerpo ante el miedo que nos está pasando. Esta información que le llega a ella no sabe de dónde viene la información. Si es una información que estás percibiendo a través de cualquiera de los 5 sentidos o si es algo que te estás imaginando. Sí, si es algo que te estás imaginando. Por esta razón es que también pueden estar emergiendo lo que son estas crisis de pánico. No sé si en algún momento te han sucedido. A mí me sucedió una vez
te la voy a comentar y me sucedió en el peor de los momentos. Lo que emerge de ese sistema de supervivencia viene desde la historia, porque es que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Nuestro instinto de supervivencia solamente reacciona y entrega desde la historia que tiene, ¿sí? Y Van der Kolk, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, él dice que la memoria, el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Y es así. Nuestro cuerpo tiene una memoria. Entonces, imagínate que existen dos sistemas, imagínatelo, así existen, un sistema inconsciente y un sistema consciente. ¿Has tenido esas conversaciones internas? Ok, entonces imagínate ese sistema inconsciente conversando con el sistema consciente. Te voy a comentar lo que te iba a compartir respecto a, a esa crisis que tuve. Estaba yo en una piscina y yo estaba practicando natación para mis ejercicios y el instructor me dice, nada por debajo del agua. Cuando de repente estoy en la parte más profunda de la piscina, era una piscina olímpica, me entró una crisis. Y bueno, ¿qué pasa? Me di cuenta que era una crisis nerviosa, un ataque de pánico estaba teniendo debajo del agua. ¿Qué era lo que yo veía debajo del agua? En esa piscina yo veía piedras, como en un río. Resulta ser que cuando yo tenía más o menos entre 6 y 7 años de edad, hay una ciudad, un pueblo en Los Caracas, en el estado Vargas, en Venezuela, que tiene un río. Y yo veía que la gente llegaba y se lanzaba a un pozo que había ahí en ese río. Y yo, la primera vez que yo me lanzaba a un río fue esa. Y me lancé, pero no podía salir. Después al rato fue que alguien entró y me sacó, pero yo me estaba ahogando, yo no podía salir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó en la piscina? Mi cuerpo recordó en ese momento esa misma situación y comenzó a mostrarme todo lo que yo veía en ese momento. No eran alucinaciones, era solamente mi instinto de supervivencia identificó un área de peligro, una zona de peligro y comenzó a generarme las mismas acciones que yo tuve en aquel momento con las que sobreviví. Claro, yo en ese momento lo que hice fue patalear, como le llaman, pero no podía subir. Resulta ser que fue otra persona la que me sacó. Pero mi instinto de supervivencia no se dio cuenta que fue otra persona que me sacó. Piensa que fui yo mismo y comenzó a generarme esa misma sensación. Tengo una persona muy cercana también que en su memoria del cuerpo cuando era niña se ahogó. Y el cuerpo muchas veces cuando hay algo que le detona esa misma situación de algo que se parece al momento en que ella lo vivió, lo detona y comienza a sentir inclusive arena en los ojos, sentimiento de que va a vomitar agua y realmente no está vomitando nada, no tiene arena en los ojos, es el cuerpo que está recordando. Entonces, ¿por qué te muestro esto? Este instinto de supervivencia emerge también para protegernos de una situación emocional que puede ir en contra de nosotros, que nos puede afectar, que nos puede hacer daño. Entonces, cuando pensamos en una tarea y esa tarea pensamos que es dificultosa, el mismo instinto de supervivencia evalúa cuáles son las capacidades que nosotros tenemos y genera esa posible situación de que no vamos a poder hacer la tarea y de que si nos ponemos a hacerla lo que vamos a tener es conflicto. Entonces allí comienza a generarse un proceso, bien sea para paralizarme, no hacer la tarea, bien sea de hiperactividad, que me pongo a hacer cualquier otra cosa para no hacer la tarea. O me desvío, simplemente me detengo. Eso lo hace el sistema nervioso. Entonces allí, desde esa neurocepción,
Imagínate esa neurosección como los radares que están en el aeropuerto dando vueltas. Ese radar está constantemente evaluando toda el área, buscando si hay alguna aeronave que está muy cerca y que puede causar peligro. Imagínate que nuestro sistema nervioso está constantemente haciendo lo mismo para protegernos. Entonces, el instinto de supervivencia no solamente nos protege para protegernos la vida, sino que también busca protegernos emocionalmente. Esa protección emocional es lo que genera la procrastinación. He encontrado en estudios que ha hecho el mismo Joseph Ferrari, donde él dice que la persona procrastina la tarea que evalúa como complicada de hacer. Fíjate bien, como complicada de hacer. Y esto valida lo que yo mismo he estado compartiendo. El sistema identifica que no tengo la capacidad, puede ser que dentro de uno de los tres pilares, bien sea conocimiento, habilidades o herramientas, está bajo en integración de la persona, y entonces el sistema simplemente busca evitarlo. Eso es inconsciente, totalmente, porque la procrastinación es inconsciente. Si es consciente, una postergación, ya eso no es procrastinación, ya eso es postergar versus una decisión por conveniencia, que es muy diferente a la procrastinación. La procrastinación es una reacción inconsciente del cuerpo. ¿Qué pasa? Esto que te estoy planteando nos lleva a cambiar totalmente el paradigma de que la procrastinación es algo que viene por unos problemas de conducta y que tienen que ser resueltos con presión en la conducta. No. Imagínate una persona con estrés postraumático que tú le estás obligando a que confronte la situación parecida con la que tuvo esa situación de trauma. No puedes, no puedes hacerlo. Entonces entran distintos procesos que son necesarios hacer para que la persona tome conciencia. ¿A qué vamos con esto? ¿Cómo resolvemos esta situación? Necesitamos enseñar al cuerpo a que tenemos las herramientas, a que nosotros evaluemos internamente que tenemos las herramientas. Yo tengo uno de mis clientes, me dice, es que yo soy totalmente procrastinadora. ¿Cómo? Sí, yo soy totalmente procrastinadora. Y no, realmente no lo era. Era procrastinadora en un área, pero en otras era totalmente exitosa. Y lo resolvimos, lo identificamos cuál era el problema. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, hay algo que también desarrollé una herramienta que se llama autoevaluación diferencial. Autoevaluación diferencial. Y esa autoevaluación diferencial es la primera fase de una metodología que también he desarrollado para resolver la procrastinación, o sea, para llevarlo en tres fases. Y esa es ProAction 360. Esta metodología que inicia con esta autoevaluación diferencial nos lleva primero a que nosotros reconozcamos cuáles son las dimensiones principales de nuestra vida. Allí vamos a valorar primero cómo nos sentimos, cuál es nuestro nivel de percepción de éxito o de satisfacción que tenemos en esa dimensión. Hay dimensiones en las que realmente no es fácil. Hay dimensiones, por ejemplo, hay personas que con el trabajo no se les está haciendo fácil. Hay personas que en la familia no se les es fácil porque hay algunos problemas emocionales que se necesitan trabajar ahí, algunos problemas de relación. Y es muy válido porque el sistema inconsciente de supervivencia nos lleva a defendernos constantemente ante lo que no podemos. Eso es importante. Voy a hacer este paréntesis porque es interesante. Los debates, por ejemplo, los debates. Yo soy una persona que no me gusta debatir. Realmente me desagrada debatir. Yo soy de las personas que más bien prefiero conversar. Y hay una distinción importante en lo que es entre lo que es la conversación y el debate. El debate busca ganar. Siempre busca ganar.
¿Ok? Por ejemplo, los abogados, las personas que se han preparado en el derecho, son personas que debaten de una manera profesional. Para eso estudiaron, para eso se prepararon. Ya ellos no reaccionan, o sea, ya tienen respuestas automáticas con su sistema de supervivencia. Eso está bien, para eso estudiaron. Ahora bien, cuando yo voy a conversar con alguien y veo que la persona comienza, sí, pero es que, no, ahí ya tú lo que estás es buscando defenderte de lo que te estoy diciendo. Si no estás abierto a conversar o si no estás abierta a conversar, vamos a dejar esto hasta aquí porque vamos a terminar discutiendo. ¿Qué pasa con el instinto de supervivencia? Mira, si yo llego a decirte algo que no te gusta, lo más probable es que me lo refutes de una vez. Y si eso que tú me dijiste a mí tampoco me gustó, entonces yo también te lo voy a refutar. ¿Y a qué voy yo a acudir? A información que tenga tuya que te desagrade, de fallos que tú hayas tenido o cosas que tú hayas hecho mal, y entonces yo te las voy a sacar. Sí, pero es que tú tal día hiciste esto y me lo hiciste de esta manera. Y es que eso no puede ser. En ese debate, imagínate dos sistemas del inconsciente buscando sobrevivir con este instinto de supervivencia y los dos peleándose. Porque ¿qué pasa? Cuando la emoción crece, se reduce el contacto del cuerpo con el prefrontal. Pierdes la capacidad de poder tomar decisiones conscientes, de tomar decisiones racionales. No vas a poder hacerlo. No, es imposible totalmente hacerlo porque mecánicamente el cerebro funciona de esa manera. Imagínate que, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que aquí mi mano es el bulbo raquídeo, ¿sí? Aquí en nuestro cuerpo, que es lo que controla totalmente el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Por este bulbo raquídeo baja el nervio vago y que controla todo esto. Entonces, imagina que el dedo gordo, que el dedo pulgar, es mi sistema límbico. Este es un ejercicio que copié de una importante psicóloga y me gustó y es muy didáctico. Entonces, imagínate que este es el sistema límbico y los dedos es el prefrontal. Entonces, fíjate dónde está el contacto que está haciendo los dedos, ¿sí? Con el bulbo raquídeo. ¿Quién tiene el control en este momento del cuerpo? Yo, el yo, ¿sí? El yo, mi parte consciente. En este momento estoy hablando contigo y estoy totalmente consciente de lo que estoy hablando. Entonces pero si tú de repente comienzas a decirme cosas que a mí me desagraden, imagina entonces que el dedo gordo comienza a hincharse porque se dispara una emoción. ¿Qué va a pasar con estos dedos? Pierdo el control de mí. Pierdo el control consciente. ¿Y quién toma el control? La emoción. ¿Qué tal? ¿Recuerdas aquel momento donde dijiste, eso no debía haberlo hecho? No debía haberle dicho a esta persona. ¿Lo recuerdas? Bueno, esto fue lo que pasó. Porque después de que ya la emoción bajó, pensaste y dijiste, oye, ¿cómo fue que yo hice eso? O ante esa situación de miedo que tomaste decisiones y resolviste y se resolvió el problema y después cuando todo bajó dije, wow, no sé cómo pude resolver eso. Bueno, eso pasó aquí, ¿cierto? Cuando resolviste el problema, el instinto, el miedo, creció, tomó información que ya tú tenías grabada de cómo resolver ese tipo de problemas, lo resolvió y volvió aquí. Así funciona. Cuando peleamos también hacemos lo mismo. Entonces, volviendo al tema del debate, entra la discusión, entonces cada quien comienza a sacar esas cosas y si yo con lo que te digo no te solapo, no me pongo por encima de ti, no te gano, comienzo a levantar la voz, te comienzo a decir groserías, entonces esto va subiendo de esta manera. Y si los gritos y las groserías o las malas palabras no hacen nada, ¿a dónde crees tú que vamos a ir? Si alguien no abandona este debate o esta pelea. Vamos a las manos,
¿sí? A la agresión física y de ahí no sabemos dónde para hasta que alguien retrocede. Esa es la razón por la cual no me gusta debatir. Entonces allí está el sistema nervioso discutiendo, defendiéndose constantemente. Y así es que funciona, es automático. Ahí también es donde existen esas situaciones del problema del control de la ira, que a la persona le cuesta mucho poder identificar dónde está el pródromo, esa línea que es donde comienza a despegarse acá. Cuando nosotros aprendemos a identificar esta parte de cuando comienza a despegarse el, el, el consciente, el prefrontal, se comienza a despegar de aquí de nuestro bulbo y pierde el control del cuerpo, entonces ahí podemos tomar decisiones, pero ya después que se despega, no podemos. Entonces ahí es donde está el tema del control de la ira, para poder identificar dónde está todo eso. ¿Qué pasa con nuestro sistema nervioso y la procrastinación? Sucede exactamente lo mismo. Cuando mi cuerpo, que no confía en mí, lo primero que emerge es el miedo y comienza a ponerme oraciones, mensajes de que tú no vas a poder, de que esto, pero ahí vuelvo a la autoeficacia. Yo digo, es que yo puedo porque yo lo sé hacer, voy a hacerlo. Hay cosas que hacemos y no nos da miedo hacerlo porque ya somos expertos. Así se preparan los bomberos. Tú ves que los bomberos, cuando se están entrenando, entran, crean fuego, crean situaciones de peligro. Bueno, eso es porque se están preparando para que su sistema nervioso, su instinto de supervivencia ya sepa qué hacer de manera automática y rápida para resolver el problema. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el proceso en el que llega la información, de cuando recibe la información el hipotálamo y de allí va directamente a la amígdala, hay según lo que nos explica Porges en su libro de la teoría polivagal, hay dos caminos, un camino corto y un camino largo. El camino corto es cuando la información llega mucho más rápido a la amígdala y el camino largo es el que llega al prefrontal. ¿Qué pasa entonces? Que cuando llega la información al prefrontal, cuando nos damos cuenta, ya el cuerpo está en movimiento. Es interesante, ¿verdad? Cuando yo reacciono, entonces por eso es que la reacción es mucho más rápido que la conciencia. Y eso es porque el cuerpo se ha desarrollado de esa manera para poder sobrevivir ante las distintas situaciones que se presentan. Te voy a dejar hasta aquí este video y mucho más adelante vamos a ir conversando con otros videos. Si tienes algún interés en avanzar un poco más con el tema, ya dentro tengo algunas actividades que, por ejemplo, también voy a dejar por acá colgadas una masterclass que voy a tener dentro de poco, pero me imagino que cuando estés viendo este video ya esa masterclass ha pasado y voy a tener la masterclass aquí. También hay un taller en el que estoy trabajando que es la procrastinación, rompiendo el mito. Sí, rompiendo ese mito de que la procrastinación es algo totalmente negativo, cuando la procrastinación realmente es una reacción de nuestro sistema nervioso protegiéndonos y que necesitamos identificar. Si te gustaría trabajar un poco, me puedes escribir con mucho gusto y yo te contacto y podemos establecer juntos una sesión o podemos trabajar con tu equipo de trabajo. Es súper interesante porque hay empresas que procrastinan. Sí, hay empresas que procrastinan porque los proyectos se detienen. Yo fui gerente de planificación en esta empresa de telecomunicaciones y me llamó mucho la atención cuando en una oportunidad en el equipo nos estábamos presentando a un nuevo gerente de recursos humanos y llegó mi compañero de trabajo y me presentó él a mí y me dijo, mira aquí, y él es Legnis, él es quien se encarga de que nuestros proyectos se hagan realidad. Eso me encantó, porque eso es lo que yo hacía, buscar que las soluciones se generaran, ¿sí? Entonces, las empresas también procrastinan. Si tienes algún interés en trabajar en esto, bueno, contáctame. Aquí en este video te voy a dejar mis contactos
Y bueno, también puedes seguirme y darle un me gusta, como se dicen en todos los videos. Te dejo un gran abrazo y que tengas mucho éxito con esta nueva mirada de la procrastinación.